Buenos días a los amigos del canal. Vamos a comenzar con una nueva serie de videos referidos al diseño de estructuras de concreto armado o hormigón armado. En este caso, el tema que vamos a tratar es diseño al corte. Lo vamos a desarrollar con varios videos y sobre el final, dos de los videos que desarrollaremos serán solo de ejemplos de aplicación, como para que los conceptos teóricos que planteamos al comienzo puedan ver cómo en forma práctica se resuelve en el diseño de una estructura. Sin haber incorporado estos conceptos, por más que utilicemos un software de procesamiento y de diseño de las armaduras, es relativamente peligroso, ¿sí?, hacerlo, porque no tenemos la capacidad de determinar si ese software está procesando adecuadamente los datos y dando resultados que son concordantes con lo que establece la normativa. Entonces los videos de diseño al corte para vigas de hormigón armado esbeltas que desarrollaremos son parte A, el presente, parte B, parte C, parte C1. Todos estos van a ser teóricos. Luego veremos parte D y parte E, que son ejemplos de aplicación de todo lo anterior. Los ejemplos van a ser sobre el modelo del código ASI 318-2005. ¿Sí? No ha habido cambios sustanciales. Por ejemplo, los amigos de Chile tienen la versión actual del código ASI, corríjame si me equivoco, 318-2008. No hubo cambios sustanciales entre el 2005 y el 2008 en ese aspecto. Ha habido cambios muy interesantes en la última versión del código ASI 318-2019, pero eso es otro tema que ya lo hablaremos. Bueno, ya introduciéndonos en este tema apasionante que es el diseño de estructuras de concreto armado, hormigón armado, vamos a ver de qué variables depende la resistencia al corte de una viga de hormigón armado. Para vigas esbeltas, donde la relación entre la luz libre de la viga y la altura total del elemento sea en términos generales mayor a 8, o sea ln sobre h mayor a 8, si nos salimos un poco de ese campo entraremos en la zona de vigas de gran altura, que ya lo hemos tratado con varios videos, los pueden consultar. Entonces, los ensayos e investigaciones que se refieren al tema, que se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas y se siguen desarrollando, por eso que hay actualizaciones del código ASI 318, por ejemplo, y de todas las normativas, surge que para definir el comportamiento de una viga esbelta al corte, intervienen una gran cantidad de parámetros, entre otros la forma de la sección, la esbeltez, la relación luz sobre altura, el tipo y ubicación de las cargas, la resistencia del hormigón a compresión y por ende también la resistencia de atracción del hormigón, la adherencia acero-hormigón, la distribución y cuantía de la armadura longitudinal. Este es un fenómeno que en la última versión del código ASI 318 fue incorporado con mayor exactitud. Cuantía y tipo de la armadura transversal, me refiero a estribos. Esfuerzos axiales actuantes en la pieza, sean estos de compresión favorables o de tracción desfavorables, y el tamaño del elemento. Con respecto al tamaño del elemento, es un parámetro que sabíamos que incidía, y ya Cani lo mencionó en investigaciones de décadas pasadas, pero recién en la última versión del código ASI 318 se ha manifestado explícitamente en las expresiones de diseño. Acá tenemos la visualización de una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, con las líneas de igual tensión isostáticas de compresión y tracción, en línea llena la tracción y en línea punteada la compresión, si ese material de esa viga fuera un material que tuviera un comportamiento elástico, ¿sí?, y lineal y homogéneo. Nosotros sabemos perfectamente a lo largo de todos los videos que hemos venido desarrollando que el hormigón no cumple con estas condiciones y eventualmente, como una grosera aproximación, podemos pensarlo así para un nivel de cargas reducido. Ya para el nivel de cargas de servicio el hormigón está fisurado en la zona de máximo momento seguramente por flexión, o bien está fisurado por
solo las deformaciones por coacción impedidas. Pero bueno, de todas maneras, analizar esto es interesante desde el punto de vista que nos va a permitir incorporar algunas ideas. Tenemos cortes de tensiones bajo esta hipótesis, sigma normales y tau tensiones tangenciales, cada con la flecha en verde. Observamos que a nivel del eje neutro, ese cubo tendría tensiones como vemos a la derecha 2, tau, que convergen hacia cada una de las aristas, generando por lo tanto tensiones resultantes sigma 1 de tracción y sigma 2 de compresión, como vemos abajo. Esto naturalmente va a ocasionar que para un determinado nivel de cargas se generen fisuras normales a las tensiones sigma 1 de tracción. Entonces, este sería el comportamiento de una viga de hormigón armado si se mantuviera en estado 1 para niveles de cargas reducidas. Como ya hemos dicho, cuando se manifiesta el estado 2 en diferentes secciones, se genera una redistribución del mecanismo resistente interno y también una redistribución de tensiones en el elemento. El estado de tensiones en un punto de la viga queda definido cuando conocemos, esto es un concepto que ya ustedes deben conocer de las estabilidades, las tensiones normales y tangenciales según dos planos perpendiculares cualesquiera. Los planos en que solo existen tensiones normales se denominan planos principales y son perpendiculares entre sí, y las tensiones que actúan sobre estos planos se denominan tensiones principales y tienen las propiedades de ser las máximas y mínimas que actúan en ese punto que estamos estudiando. El signo positivo lo asociamos con tensiones máximas de tracción y el signo negativo con tensiones principales mínimas o de compresión. En función del análisis elástico tenemos que las tensiones principales 1 y 2 serían sigma X sería la tensión según el eje de la viga y sigma Y la tensión normal al eje de la viga. Sigma X más sigma Y sobre 2 más menos la raíz de sigma X menos Y sobre 2 al cuadrado más 4 veces la tensión tau XY tangencial al cuadrado. En general, las tensiones verticales sigma Y, salvo en las cercanías de los apoyos, para las vigas se consideran nulas o despreciables. No lo son para columnas, naturalmente. Por lo tanto, la expresión se reduce a sigma 1 o 2, tensión principal de tracción o compresión, es sigma X sobre 2, más menos la raíz de sigma X sobre 2 al cuadrado más 4 tau cuadrado. La tangente que forma el ángulo φ sub 1 con el eje neutro, tangente de 2 φ 1, es igual a 2 tau sobre sigma X. Por lo tanto, si sigma X vale 0, lo que ocurre a nivel del eje neutro si no hay cargas axiales, la tangente de 2 φ 1, que sería el ángulo, es infinito y por lo tanto φ 1 es igual a 45 grados. O sea, a nivel del eje neutro, para esta situación, con tensiones según el eje de la viga nulas, la dirección de las tensiones principales es a 45 grados con respecto al eje de la viga. Acá vemos abajo una viga de ensayo con un cuadro de fisuras asociado para un nivel de cargas importante. Conocemos que el hormigón armado no presenta un comportamiento homogéneo y elástico. Por tanto, para establecer las bases de diseño, lo que vamos a hacer es como hicimos con flexión, como hicimos con tensores, como hicimos con columnas en compresión simple, vamos a plantear un ensayo y a partir de ese ensayo vamos a intentar establecer conclusiones sobre ciertas hipótesis y a partir de ahí desarrollar ecuaciones de diseño. Entonces, a fin de interpretar el mecanismo de falla al corte, vamos a analizar tres vigas que son absolutamente semejantes en cuanto a geometría, longitud y calidad del hormigón, ancho del alma, altura de la misma y sistema de cargas a aplicar. La primera es de hormigón simple, la segunda es de hormigón armado
o sea, con la armadura de cálculo adecuada a flexión, pero sin armadura de corte. Y la tercera y última es igual a la anterior, pero con armadura de corte. Las tres por afuera se ven iguales, ¿sí? Tienen el mismo ancho, la misma altura, fueron hormigonadas en el mismo momento con el mismo tipo de hormigón, es decir, que son a priori iguales. Comenzamos con el ensayo de la viga de hormigón simple. El comportamiento a corte de una viga homogénea, elástica, se puede aplicar esos conceptos en forma aproximada, bastante satisfactoriamente a una viga de hormigón simple. A medida que la carga se incrementa, debido al momento flector, se va a llegar al agotamiento de la capacidad de tomar tracciones en el hormigón en el punto de momentos máximos, FR, en la zona de máximos momentos flectores. ¿Qué pasa para esa situación? Para ese nivel de carga se va a producir la falla a partir de una fisura generada por la flexión, y el tipo de falla es repentina, totalmente repentina y frágil. Corta la pieza en dos elementos como se ve en esta viga de ensayo ensayadas en el laboratorio de la facultad. ¿Tiene influencia el esfuerzo de corte para este tipo de elemento? Muy poca o ninguna. Vamos a tomar la segunda viga de ensayo, ahora es igual a la anterior, pero sí tiene armadura de flexión, ¿sí? Lo que no tiene son estribos de corte. En caso de colocarse en la viga la armadura requerida por flexión, cuando llegamos al momento crítico de flexión que produce la fisuración por flexión en esa sección, pasamos del estado 1 al estado 2. Cambia el mecanismo resistente y la tracción que tomaba el hormigón ahora es tomada por las armaduras y por lo tanto la viga puede seguir aceptando mayores cargas. Pero a medida que las cargas aumenten, ahora en la zona de los apoyos, los esfuerzos de corte comienzan a ser elevados según el sistema de cargas. Y sabemos que la capacidad de tomar tracciones del hormigón es muy restringida, muy limitada. Los esfuerzos principales de tracción, debidos al esfuerzo de corte solo o bien a la combinación de flexión con esfuerzo de corte, van a llegar a alcanzar valores importantes, sigma 1, y van a propiciar una fisura diagonal en la dirección de sigma 2. Cuando ocurre esta fisura diagonal, como la viga no cuenta con armadura de corte, sí tiene una influencia significativa en el comportamiento a partir de este punto de nivel de ensayo en la capacidad de carga de la viga. Y se pueden producir dos situaciones que son radicalmente distintas. A, una rotura frágil, la fisura diagonal atraviesa la viga por completo, se produce la falla inmediata. No nos interesa estudiar esta situación porque no vamos a adquirir nuevos conocimientos con eso. Y la situación B, que sí nos interesa estudiarla con profundidad, es la fisura se propaga diagonal hacia la zona comprimida y se llega a estabilizar para ese nivel de cargas. Y aún podemos seguir incrementando las cargas, ¿sí? Levemente por encima de la que originó la fisura, y la viga, que no cuenta con armadura de corte, está resistiendo solicitaciones de corte. Entonces, podemos preguntarnos razonablemente cuál es el mecanismo interno que presenta la viga para tomar el esfuerzo de corte aplicado cuando no existe armadura de corte a tal fin. Para el segundo caso, la fisura nace, crece y se estabiliza. Puede ser una fisura que nace como el dibujo B a partir de una fisura de flexión y se sigue como una fisura de corte en el alma, o bien puede ser como el dibujo A, una fisura que nace en el alma, inclinada, y se estabiliza. La misma se detiene antes de penetrar en la zona comprimida, no va a generar la falla repentina y, como dijimos, la viga puede seguir tomando cargas incrementales. Entonces vamos a estudiar el mecanismo resistente bajo esta situación, que puede ser la A o la B. Tomemos el segmento del apoyo de la viga izquierdo, donde está la reacción R, hasta la zona donde se produce la fisura, y la fisura llega, se detiene a una cierta distancia de la cara superior. Esa profundidad I es zona de la viga a la derecha, no fisurado.
Entonces, planteando las fuerzas internas que colaboran en la absorción del esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte exterior es la reacción R menos P1, con un sistema de cargas concentradas P1, tenemos la fisura nace normal a la cara de la armadura en el punto B, se prosigue inclinada y se detiene a una cierta distancia de la fibra superior, donde la zona superior de hormigón sigue intacta. Entonces, ¿qué par de fuerzas toman el momento flector actuante? La resultante C de compresión sobre la zona superior de hormigón intacto y abajo la resultante T de tracción en las armaduras igual a S por Fs en el punto B. La resultante C está en el punto A, desplazada a un cierto valor P, porque la fisura tiene una cierta inclinación. Después veremos que usualmente adoptamos 45 grados, pero puede ser diferente. Entonces, hay una zona de hormigón intacto, no fisurado, que toma corte, y a esa porción de corte que toman por tensiones de corte el hormigón no fisurado lo llamamos BCI. En la zona de la fisura es rugosa, corta la pasta y normalmente no divide a los agregados, salvo que sean agregados livianos, los bordea, ¿sí? O salvo que sea un hormigón de alta resistencia, que puede sí cortarlos. Entonces la fisura es esencialmente rugosa y se genera una fuerza de rugosidad B sub I de interfase a través de la fisura, que trata de impedir el deslizamiento relativo. Pero por otro lado, se genera una fuerza de corte, BD, que aporta la armadura traccionada inferior que corta a la fisura, que se llama dedo vela. Tenemos BCI, hormigón intacto, B sub I, fuerza de interfase en la zona de la fisura, y BD, fuerza dedo vela. Entonces, una vez formada la fisura, no puede transmitirse a través de ella ninguna fuerza de tracción en dirección normal a la misma, pero si la fisura tiene un reducido espesor, ésta aún puede transmitir fuerzas en su propio plano mediante la trabazón de las superficies que poseen rugosidad. Y esto origina la mencionada fuerza de interfase BI, que según ensayos puede llegar a alcanzar un valor de 1/3 del valor total. Otra fuerza interna presente es la componente de corte que toma la zona de hormigón no fisurado superior, BCI, en el punto A través de esa altura, y la restante es la fuerza de dovela que genera la armadura de flexión BD. O sea que el esfuerzo de corte interno, B interno, es tomado por una parte BCI más una parte BD más una parte BI. Son tres componentes, mecanismos internos, que evaluamos a través del ensayo que aportan a tomar corte en esa viga que carece de estribos. Acá vemos, por ejemplo, en la fuerza de interfase BI, la fisura es esencialmente rugosa, ¿sí? Entonces, ante cualquier deslizamiento relativo se oponen, la rugosidad de la fisura trata de impedir ese deslizamiento, y abajo la acción de la fuerza de dovela o efecto pasador B sub D. Ahora, si seguimos incrementando las cargas y la viga tiene solo armadura de flexión, la fuerza de dovela que ejerce la armadura, que cruza la fisura, para poder ejercerla tiene que apoyarse en algo. ¿Y en dónde se apoya? En el hormigón por debajo de la armadura, que es el recubrimiento del hormigón. Es decir, que puede generar esa fuerza de dovela mientras el hormigón por debajo de la barra tenga una resistencia a tracción adecuada. Cuando se llega a la resistencia a tracción límite de ese hormigón de recubrimiento, inevitablemente se va a producir una fisura paralela a la barra, se desprende el recubrimiento y desaparece la fuerza de dovela, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la desaparición de la fuerza de dovela? Genera una serie de mecanismos internos todos desfavorables. Al no restringirse el crecimiento de la fisura de igual forma, la fisura incrementa su espesor y la fuerza de interfase se reduce.
y por lo tanto asciende la fisura y se genera una sección de hormigón no fisurado más pequeña que tiene que tomar toda la capacidad, el esfuerzo de corte remanente que antes tomaba la dovela, BD, y parte de la fuerza de interfase B sub I. Entonces, al desprenderse el hormigón traccionado bajo la barra y desaparecer la fuerza de dovela, se incrementa en el espesor de la fisura diagonal, se reduce la fuerza de interfase BI y se sobrecarga entonces la zona de hormigón no fisurado BCI. Acá podemos ver una viga como la del ensayo que acabamos de realizar, con cargas concentradas en los tercios. Cuando se genera el desprendimiento, el recubrimiento de la sección inferior de hormigón por debajo de las armaduras, desaparece la fuerza de dovela, cómo cae esa sección, cómo se incrementa la fisura y ampliado el detalle, cómo falla finalmente la viga, ¿sí? La falla es prácticamente inmediata luego de desaparecer la fuerza de dovela y es frágil. Entonces observamos que como consecuencia de la fisura diagonal el esfuerzo en la armadura longitudinal de flexión se modifica. Y esto, que parece que no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, en realidad tiene una incidencia cuando vayamos a replantear el trazado de las armaduras de flexión, ¿sí? Se llama decalaje el concepto. Entonces, observemos abajo la viga, apoyada en R, donde está la reacción. La sección donde nace la fisura normal a la armadura está ubicada a una distancia x1 del apoyo, xb del apoyo. A su vez, la sección donde termina interceptando la fisura la zona superior está ubicada a una sección xa del apoyo. Entonces, analicemos, el momento exterior es igual a RE por XA menos P1 por XA menos X1. Y el momento interno es igual a la resultante de tracción T en el punto B a una distancia B del apoyo, que es menor que A, T sub B por eso lo llamo, por Z, brazo de palanca interno, más BD por el brazo de palanca con respecto al punto A, que es igual a P en horizontal, menos BI por D, que es el brazo de palanca por una recta que pasa por el punto A. Estamos tomando momentos con respecto al punto A. Por supuesto que BD por P y BI por D son significativamente menores al término anterior y encima son de signos opuestos. Entonces es más que razonable decir los ignoro a ambos términos, ¿sí? Y me quedo con el primer término del momento interno. Entonces el momento interno es igual a TB por Z, o T por Z en la sección B. Igualando ambos términos, momento exterior con momento interior, encuentro, sorprendido, que la tracción en la armadura a una distancia del apoyo igual a B, supongamos 50 centímetros, 60, es igual al momento ubicado a una distancia A que a lo mejor está a 1 metro, 1,20 m. Quiere decir que la tracción en las armaduras es mayor a la que está asociada con el momento actuante en esa sección, sino que está asociada con un valor mayor del momento en el sentido creciente de los mismos, producto de esta fisura inclinada, ¿sí? TB es igual al momento exterior en A sobre Z. El subíndice B es solo que la solicitación de la armadura en X igual a B. Podemos realizar entonces varias consideraciones de este ensayo. Por un lado, la fisura diagonal genera la siguiente redistribución de esfuerzos. En la sección vertical, ubicada a una distancia A, el esfuerzo de corte medio previo a la fisura en estado 1 era naturalmente el esfuerzo exterior dividido el ancho de la viga BW por D. Luego, la formación de la fisura, el esfuerzo cortante es resistido por, como hemos visto en el ensayo, cortante de interfase BI, cortante de dovela BD y cortante en el hormigón no fisurado BCI. O sea, el B interno es la suma de los tres componentes que hemos estudiado recién.
A medida que la fisura sobre la armadura longitudinal se desarrolla, tanto BD como BI disminuyen y por tanto aumenta el esfuerzo cortante sobre el hormigón no fisurado BCI, que a su vez tiene un valor resultante de compresión que es debido al momento flector constante. Naturalmente esto desencadena en la falla. La otra conclusión es, antes que se produzca esta fisura diagonal, el esfuerzo en la armadura ubicada a una distancia B era proporcional al momento en B. Pero ahora no, ahora el esfuerzo en la armadura ubicada a una distancia B es proporcional al momento ubicado a una distancia A mayor, en sentido de los momentos crecientes. Este concepto en alguna bibliografía se conoce como decalaje del diagrama de momentos, aunque el código ASI 318 no lo expresa de esa forma, sino de una forma indirecta que ya lo vamos a ver. Acá vemos en una foto de ensayo la zona de BCI de hormigón no fisurado, ¿sí? Antes que se produzca la falla, para visualizar el concepto que estamos desarrollando. ¿Y qué nos falta? Nos falta ensayar la viga exactamente igual a las dos anteriores, pero que sí le incorporamos la armadura de corte, que se supone tiene capas de estribos rectos distanciados no mucho entre sí, cosa de que cualquier fisura diagonal que la pueda cruzar a la viga sea interceptada por al menos una rama de estribos, ¿sí? Entonces la armadura de corte no tiene un efecto importante en la etapa previa a la formación de las fisuras diagonales. Si pusiéramos aparatos para medir las tensiones en los estribos, observaríamos eso. Ya lo evaluó Leon Hahn en su momento, en la década del 70 en Alemania. Las mediciones realizadas en ensayos sobre los estribos muestran que los esfuerzos en los mismos son muy bajos previo a la fisuración. ¿Y por qué son muy bajos? Porque solamente pueden tomar carga si el hormigón se deforma a tracción, y la capacidad de formar a tracción del hormigón es muy baja. Entonces, antes que se produzca la fisura diagonal, básicamente el esfuerzo de corte es tomado por el hormigón no fisurado. Aclaramos lo que dijimos recién, se supone que la armadura de corte está dispuesta por estribos rectos, distanciados de tal forma que cualquier fisura potencial corte una rama de estribos cuando menos. ¿Qué pasa cuando se produce la fisura potencial con estribos? Al esquema de fuerzas le agregamos ahora otra fuercita más, BST. ¿Qué es BST? BST supongamos que son estribos de dos ramas, son la fuerza resultante sobre cada una de las ramas, ¿sí?, del estribo que corta la fisura, y si varias ramas de estribos en el dibujo hay 3 ramas de estribos que cortan la fisura, es raro, normalmente serían 1 o 2, tendríamos la sumatoria de todos los estribos que cortan la fisura, ¿sí? La sección del estribo por la tensión de fluencia del acero nos darían el aporte BST o la tensión antes de llegar a la falla, que se le suma al esfuerzo de corte interno, ¿sí? Entonces, ¿y qué otro fenómeno muy favorable generan los estribos? Que la fuerza de dovela ahora, que se puede lograr, es mucho mayor, porque la barra no se va a apoyar sobre el recubrimiento de hormigón, trabajando el recubrimiento de hormigón a tracción, sino va a ser sostenida o soportada por los estribos, ¿sí? Con lo cual se incrementa la fuerza de dovela e incrementa las otras dos componentes. El esfuerzo de corte interno ahora tiene los siguientes términos: BCI más B sub I más BD más BS. BS es el aporte de la armadura de estribos, que puede tener diferentes tipos de configuraciones. Siempre el esfuerzo de corte interno va a ser igual al esfuerzo de corte externo mayorado. Por todo lo expuesto es evidente que si seguimos cargando la viga y el alma es lo suficientemente ancha como para no generar una falla prematura por el hormigón, cuando los estribos que cortan la fisura, como en el dibujo, lleguen a fluencia, ya no pueden coser más la fisura, no pueden impedir que falle la fuerza de dovela y que se reduzca la fuerza de interfase. Cuando los estribos que cortan a la fisura llegan a fluencia, la falla es inminente, ¿sí? Por eso, plantear una cantidad de estribos adecuada, mínima, es indispensable para lograr una rotura menos frágil. Pero esto ocurre si la viga no tiene un alma excesivamente delgada,
tal que falle antes por agotamiento del hormigón comprimido en las bielas comprimidas inclinadas entre fisuras diagonales, que era un concepto que las antiguas normas DIN 1045 alemanas o el reglamento antiguo en Argentina 20182 lo planteaban como tau 03, la tensión límite de corte. Esquemáticamente, en la forma más simple, lo estudió a principios de siglo ya Morse, cómo podía idealizar el comportamiento de la viga frente a un sistema de cargas, supongamos, uniforme, con un cordón comprimido en gris oscuro, un cordón traccionado en línea llena inferior y montantes traccionados en línea llena verticales. Y elementos inclinados, llamados biela, en gris oscuro, de hormigón. Esto configuraba el reticulado llamado reticulado de Morse o de Ritter-Morse, y si acaso el alma de la viga fuera, por ejemplo, como la del dibujo, que está extraído del Leonhardt, una viga de alma delgada premoldeada, y las tensiones muy elevadas, podría generarse la falla. Supongamos que ponemos un estribado muy compacto, ¿sí? Lo calculamos y ponemos en una viga de alma como la que vemos abajo que falló, de una viga de 1,50 m de altura, el alma de 18 centímetros. Y le ponemos estribos de 2 ramas del 10 cada 6 centímetros, ¿sí? Bueno, está bien, los estribos no van a llegar a fluencia, pero probablemente se agote la capacidad de tomar compresiones en las bielas de hormigón comprimido y se produzca una falla como la que ustedes pueden ver en el dibujo de abajo, ¿sí? Si la viga posee un alma delgada, es factible entonces que las tensiones en las bielas comprimidas lleguen a un valor límite para el hormigón. Si esta es la situación que domina el diseño, no nos queda otra remedio más que rediseñar la viga, incrementar el espesor del alma, incrementar la altura, ambas variables, y la calidad del hormigón. Son los 3 parámetros con los cuales podemos jugar un poquito. Esta es una falla de una viga de alma delgada, justamente donde se aplastaron las bielas de hormigón comprimido. En la figura ya estamos cerrando este primer video, no los quiero agotar, vamos a desarrollarlo en varios más el tema. Me parece un tema muy interesante y rico en conceptos y que aparte va a ser la base sobre la cual ustedes van a apoyarse en sus diseños. Si ustedes ven el dibujo de abajo, tenemos esfuerzo de corte interno en ordenadas y esfuerzo de corte externo en abscisas. Hay una línea que crece en forma lineal, el esfuerzo de corte externo. Y ya estudiamos en el ensayo que una viga con armadura de corte va a tener una parte del corte que es tomado por la componente BCI, otra parte por la componente de dovela BD, otra parte por la componente de interfase B sub I y otra parte por la componente de los estribos BS. Movámonos en horizontal, ¿sí? Hasta que se produce la fisura por flexión, todo el corte, si nos movemos en vertical, es tomado por el hormigón no fisurado, BCI. A partir de que se genera la fisura de flexión, ¿sí? Hasta que aparece la fisura inclinada, empiezan a manifestarse los restantes componentes, B sub I y B sub D. Hasta que no se genera la fisura inclinada, el aporte de BS, que son la componente de corte que aportan los estribos, es despreciable. A partir de que comienza la fisuración inclinada en el alma, se empieza a manifestar el aporte de BS. Cuando llegamos a un valor tal que los estribos llegan a fluencia, ¿sí? BS ya no puede crecer más, fluencia de estribos, y por lo tanto es constante. Entonces, si las cargas se incrementan, desaparece la fuerza de dovela, se reduce la fuerza de interfase y se sobrecarga la fuerza BCI y se genera la falla, la rotura, como vemos. La distancia entre la fluencia de los estribos y la rotura es muy pequeña, ¿sí? El posible incremento de esfuerzo es despreciable. Esto es lo que surge del análisis del ensayo en cuanto a las fuerzas internas en una viga con armadura de corte.
repasando conceptos. Entonces, desde el punto de vista práctico, el código no pretende que nosotros desarrollemos cuánto vale B C I, cuánto vale B sub I y cuánto vale B sub D. No, porque no somos investigadores, somos proyectistas de estructuras de concreto armado. Nos tiene que dar una herramienta simple. Y nos dice, entonces yo le voy a dar esa herramienta. El aporte del hormigón para tomar corte lo voy a llamar BC y mediante una expresión de naturaleza empírica o varias, le voy a permitir hacer el cálculo sencillo de ese aporte, sin que usted se preocupe por cuánto es el aporte individual de cada uno de esos tres términos. Entonces, conceptualmente la contribución del hormigón a la resistencia al corte la denomina BC, el código ASI 318, es la suma de estos tres términos, y el corte exterior, esfuerzo de corte exterior mayorado, es tomado por BC más BS, donde BS sí son los estribos que nosotros diseñamos, calculamos y colocamos en la viga. Como armaduras de estribos, podemos poner estribos cerrados solamente, es lo que sugiero personalmente y lo voy a justificar a lo largo de los restantes videos, por múltiples razones, o estribos cerrados y barras dobladas como se ve en el dibujo, que era la antigua usanza. Las barras dobladas solamente van a trabajar por un signo del corte, ¿sí? Cuando el corte se invierta de signo no van a trabajar y aparte generan una serie de efectos no favorables que lo voy a mencionar en los próximos videos. Esquemáticamente solo les quiero mostrar, este es un posible refuerzo de armadura de corte en una viga simplemente apoyada. Con una distribución entre estribos rectos S1 y S2 variable en función de la intensidad del corte. Los estribos suelen ser cerrados, ¿sí? Es lo conveniente, con ganchos a 135 grados. Vamos a seguir viendo videos de corte, 3 más teóricos, y después sí iremos a lo que probablemente les interese más, que es la aplicación práctica con ejemplos, ¿sí? Que ustedes los pueden cotejar si tienen una planilla de cálculo, esos ejemplos, con lo que les da la planilla, para hacer un chequeo de la misma, o de las planillas o software. Bueno, gracias por su atención, gracias por su acompañamiento, cuídense mucho y los espero en el próximo.